Hubo un tiempo no tan lejano en el que la música olía a espíritu adolescente, en el que los canales de televisión todavía pasaban videos y donde una guitarra distorsionada podía ser más honesta que cualquier discurso. Era noviembre de 1993 y, aunque nadie lo sabía todavía, estábamos a punto de presenciar una despedida disfrazada de acústico. Una noche en la que Nirvana, la banda que había roto todas las reglas, decidió apagarlas y simplemente tocar. Este no fue un show más, fue un susurro en medio del grunge, una carta sin destinatario, un último acto de belleza melancólica. Hoy, más de 30 años después, el Unplugged de Nirvana sigue siendo un testamento atemporal, no solo de una banda, sino de una era entera. El grunge dominaba la cultura popular, pero ya mostraba sus primeras grietas. En la cima del mundo estaba Nirvana, una banda que había redefinido el sonido de una generación. Sin embargo, algo en el aire ya se sentía extraño. Kurt Cobain, la voz rota de los 90, arrastraba una tristeza que no podía esconder detrás de la distorsión. Y justo en ese momento, MTV les propuso lo impensado: desenchufarse. Nirvana ya no era una promesa, era una fuerza imparable. 2 años antes, habían cambiado la historia del rock con Nevermind, un álbum que convirtió al grunge en fenómeno global y a Kurt Cobain en la voz de una generación. Pero el éxito no vino solo. Trajo presiones, contradicciones y una exposición que desgastaba al líder de la banda. Kurt no se sentía cómodo en el papel de estrella, detestaba la industria musical, renegaba del mainstream que lo había abrazado y peleaba contra sus propios demonios internos. El dolor físico crónico, la adicción a la heroína, la ansiedad constante. Mientras tanto, la banda intentaba seguir adelante. En septiembre de 1993 lanzaron In Utero, un disco más crudo, menos comercial, una respuesta directa a quienes creían que Nirvana se estaba vendiendo. Aún así, el álbum fue un éxito. Era la era dorada del grunge, pero también su punto de inflexión. Kurt Cobain ya estaba hastiado del negocio, cansado del ruido, luchando con sus demonios y arrastrando una sensibilidad que pocos supieron leer a tiempo. Aquel set despojado de distorsiones no fue solo un unplugged, fue un lamento en vivo. Fue el último aliento de una voz que ya se estaba apagando. MTV Unplugged era un fenómeno. Había pasado por los grandes: Eric Clapton, Paul McCartney, Rod Stewart. Todos adaptaban su hit al formato acústico, en versiones amables, digeribles, hechas para encajar en la programación. Pero cuando MTV llamó a Nirvana, nadie sabía si aceptarían. Kurt Cobain no encajaba en la idea de hacer una versión amable de Nirvana, pero aceptaron a regañadientes y con una condición: harían todo a su manera. Kurt no quería hacer un show de grandes éxitos. No quería tocar Smell Like Teen Spirit con una guitarra acústica. Ni siquiera quería tocar muchas de sus canciones más conocidas. En cambio, decidió llenar el set con covers oscuros y canciones poco populares. Se obsesionó con el repertorio de los Meat Puppets. Incluyó Where Did You Sleep Last Night, un tradicional folk llevado al abismo, y convirtió la lista en un testamento de lo que lo inspiraba, de lo que lo conmovía. Los productores de MTV estaban desconcertados. ¿Dónde estaban los hits? ¿Dónde estaba el espectáculo? Kurt les dio arte en su lugar y ganó. El escenario del show no fue casualidad. Kurt pidió que lo decoraran con lirios blancos, velas negras y una lámpara de araña. Uno de los productores, entre risas nerviosas, le preguntó si quería un funeral. Kurt le respondió, serio, sí, exactamente eso. Y eso fue lo que se montó, un velorio musical. El show fue grabado en una sola toma, sin repeticiones, sin pausas para arreglos. Fue un acto de honestidad brutal. La voz de Kurt se quebraba en momentos, su guitarra fallaba en otros, pero todo eso le daba más vida al concierto, más humanidad. Desde el inicio se sintió la tensión. En más de una ocasión, Kurt se quejó, medio en broma, medio en serio, de cuánto tardaban en afinar las guitarras. Esto es un show de afinaciones.
dijo en un momento. Nadie se rió. El silencio era espeso. Cada canción parecía costarle el alma. Entre temas miraba al suelo, o a nadie. A veces hacía chistes raros, como si se tratara de distraerse de lo que estaba sintiendo. Otras, simplemente dejaba que el silencio hablara por él. En un ensayo previo, había pedido que no aplaudieran demasiado fuerte. Quería que la atmósfera fuera íntima, casi incómoda, y lo logró. Los invitados fueron pocos. Chris Novoselic y Dave Grohl suavizaron su energía. Pat Smear sumó una guitarra rítmica, y los hermanos Kirkwood de los Meat Puppets se unieron para interpretar 3 canciones que marcarían el corazón del set. Y la chelista Lori Goldstone, con su arco melancólico, le dio a cada canción una textura única. Su sonido no solo acompañaba, parecía abrir grietas en las canciones, volviéndolas aún más íntimas, más dolientes. Fue el hilo invisible que unió la crudeza del set con una belleza casi fantasmal. En Lake of Fire, la voz de Kurt parecía colgar de un hilo, y en Plateau se notaba un leve temblor en sus manos. Era como si cada nota fuera demasiado real para él. No hubo bises, no hubo Smells Like Teen Spirit, pero nadie los extrañó. Algunas canciones se ensayaron, pero nunca llegaron al corte final. Rake Me, por ejemplo, fue probada durante las pruebas de sonido, pero quedó fuera del set oficial. En un momento del show, una fan grita el nombre de la canción desde el público. La banda se ríe y Kurt, entre risas cómplices, responde con ironía, como si supiera que no era el momento ni el lugar para tocarla. También se rumorea que ensayaron You Know You're Right, un tema inédito en ese entonces. No existe ninguna grabación y eso lo convirtió en una especie de mito entre los fans de la canción fantasma del Unplugged. Curiosamente, años más tarde, Hole, la banda de Courtney Love, esposa de Kurt Cobain, interpretaría You Know You're Right en su propio Unplugged, como si la canción siguiera buscando una salida al mundo. Incluso, temas que sí llegaron al concierto, como The Man Who Sold the World, All Apologies, Come As You Are, Sunday in the Way, estuvieron en la cuerda floja. Kurt no estaba del todo conforme con cómo sonaban en formato acústico. Dudaba, ensayaba, volvía a dudar. Quería que todo sonara sincero, crudo, real, así como una conversación privada entre él y el espectador. Nada que pareciera una postal bonita de Nirvana. Lo que vino después no fue solo un show, fue un testamento, una despedida sin saberlo, una herida abierta convertida en arte, en un escenario decorado como un funeral. Nirvana escribió lo que significaba ser una banda de rock, y sin saberlo, Cobain dejó una carta final, no escrita, no hablada, pero cantada con una sinceridad tan brutal que 30 años después todavía duele. Hay momentos que no parecen buscar la eternidad, pero terminan encontrándola. El 18 de noviembre de 1993, Nirvana subía a un pequeño escenario en Nueva York para grabar lo que en papel era un episodio más de la serie MTV Unplugged. Pero lo que ocurrió esa noche fue otra cosa, una despedida no anunciada, una despedida que dolería apenas meses después. 5 meses después, el 5 de abril de 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa de Seattle. Tenía 27 años. Entonces, ese Unplugged tomó otro peso. Dejó de ser solo un concierto más. Cuando se lanzó oficialmente, en noviembre de 1994, fue un éxito mundial. Ganó un Grammy, vendió millones, pero más allá de los números, el disco tocó fibras que la mayoría del grunge no habían tocado. La vulnerabilidad, el silencio, la pausa. Hoy, 3 décadas después, el MTV Unplugged en New York sigue siendo una pieza atemporal. En una era de playlists infinitas y conciertos cargados de tecnología, ese set de luces tenues y acústicas crudas sigue golpeando igual de fuerte. No fue solo un talento de la banda, fue la sensibilidad con la que tocaron,
la forma en que Kurt gritó sin gritar, cómo nos miró sin mirar a nadie, cómo se despidió sin decir adiós. El Unplugged de Nirvana no fue una despedida planeada, pero terminó siéndolo. Fue la única vez que vimos a Kurt sin escudos, sin distorsión, sin furia, solo con su guitarra, su voz quebrada y su alma abierta. Y quizás por eso, todavía hoy, cuando alguien lo escucha por primera vez, siente ese nudo en el pecho. Porque aunque no lo supiéramos entonces, esa noche, Kurt Cobain ya se estaba yendo.